En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Damos la bienvenida muchas gracias, don Marcelo, a la senadora Luz Ebensperger, al senador Pedro Araya, a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, que tiene por propósito continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos. Se encuentra excusado el ministro de Justicia, don Luis Cordero Vega, pero nos acompaña la jefa de la Dirección Jurídica, señora María Esther Torres, la asesora jurídica, señora Flora Benazul, y el abogado, señor Mario Araya. Se excusó la señora ministra de Medio Ambiente, pero no sé si está el jefe de la división. Está perfecto, está por Zoom, don Ignacio Martínez, que es asesor legislativo, y está en forma telemática la señora superintendenta Marie-Claire Plumer. Muy bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos. Y se encuentran presencialmente los académicos señores Antonio Bascuñán, Javier Bilenman y José Pedro Silva. Así que muy bienvenidos todos, al igual que el senador Alfonso de Urresti. Señor secretario, ofrezco la palabra para que lectura la cuenta, por favor. Muy bien. Sobre puntos varios, ofrezco la palabra al senador de Urresti. Sí, presidente, junto con saludar a los invitados, dos cosas. Yo había solicitado, ya que nosotros vamos a seguir viendo los delitos económicos medioambientales, que esté la ministra de Medio Ambiente. Yo creo que es fundamental su presencia. El ministro de Justicia ha estado permanentemente, ha estado siguiendo, pero creo que aquí hay una contraparte, y yo particularmente insistiré en el tema de humedales urbanos y una serie de otras situaciones que creo que esta legislación no puede ser regresiva en materia de protección ambiental. Entonces, a la pregunta concreta, vamos a tener a la ministra disponible para estos efectos. Aquí a mí no me... creo que no es suficiente los asesores que tendrán y técnicamente hacen su trabajo, los respeto en lo que corresponde, pero aquí es un tema político. A mí me gustaría saber si va a estar la ministra para tramitar este proyecto. Y segundo, algo que viene hoy día en la prensa, presidente, y que creo que no podemos soslayar. El general director de Carabineros hace un llamado a los parlamentarios a legislar. Yo creo que uno tiene que ser respetuoso de las funciones que corresponden a cada uno. A un general director no tiene por qué estar enviándonos mensajes por la prensa respecto a lo que tenemos que hacer. Aquí gobierno oposición hemos trabajado, hay una buena agenda, esta propia comisión ha llegado a los acuerdos más profundos de discusión y tendremos que discutirlo en sede política. A mí no me gusta cuando existen instituciones cuya función es el liderar su institución, reforzar y trabajar en todo lo que corresponde, que esté enviando mensajes por la prensa. El general ya dice, ya basta, queremos tener un país seguro, vivir en paz, entréguenos las condiciones, las herramientas para que Carabineros salga a trabajar. Yo quiero señalar que Carabineros, con esta misma herramienta, tiene el fraude más grande en la historia de Chile. Tenían una planilla paralela dentro. Y les entregamos en esta comisión, en este Parlamento, todas las atribuciones, todas las facultades. Entonces, yo quiero formalmente, presidente, pedir que se invite al general Yáñez a esta comisión para aclarar eso, para entregar los antecedentes con la ministra del Interior, para señalar que la pega nosotros la hacemos. Y lo digo como senador de gobierno, pero también como senador, como oposición. Nosotros acá discutimos, peleamos, y lo que no se acuerda se vota y operan las mayorías. Pero creo que no es bueno para la institución. Yo quiero reforzar a Carabineros, quiero entregar las herramientas, quiero conversar con el alto mando lo que se requiera, pero también un poquito de autocrítica. Y también respeto de lo que la Constitución manda. Las Fuerzas Armadas y de orden no son deliberantes. Y aquí él está metiéndose en unas facultades que corresponden. Así que formalmente lo que le pido es que podamos invitarlo
para aclarar esta situación y zanjar esta situación. Nosotros vamos a legislar, el general director tiene que dirigir su institución. Gracias, senador. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. No quiero armar una polémica, pero no puedo dejar pasar los dichos del senador Durresti. Tiene todo el derecho a pensar como piensa. Pero yo quiero manifestar que apoyo de verdad a Carabineros, no solamente con la palabra. Creo que las declaraciones del general Yáñez, en una semana que ya llevamos un carabinero muerto y otro que se debate entre la vida y la muerte, era necesario que reaccionara y pedir las herramientas. Cualquier persona en cualquier trabajo, lo mínimo que exige es que tengan las herramientas necesarias para poder ejercerlo. Sobre todo en un trabajo como las policías, en que día a día, cuando se despiden en la mañana de su familia, de su señora, de su pareja, de su marido, de sus hijos, con un beso en la frente, no saben si van a volver en la noche. Y muchas veces no saben si van a volver en la noche porque efectivamente hoy no cuentan con las herramientas necesarias para poder defenderse. Cada vez que un carabinero usa su armamento, termina o dado de baja en la cárcel, sin sueldo, teniendo que además contratar un abogado, y además sabemos la falta de carabineros que tiene este país. Este país los carabineros no se compran, se forman. Y si de verdad no hacemos carne este apoyo irrestricto que todo el mundo le da a carabineros cuando terminan solo en palabras y no vemos ninguna acción concreta, cada día vamos a tener menos carabineros. Yo hubiera esperado que este llamado de la ministra, ¿no es cierto?, al general Yáñez hubiera sido para hacer un punto de prensa lamentando la situación del carabinero que hoy día se debate entre la vida y la muerte por defender a los chilenos. No es posible que los carabineros y muchos políticos y parte del gobierno también que siguen esto teniendo dos almas, porque en la mañana veíamos al presidente Boric en Megavisión dando su total y restricto apoyo a carabineros y luego vemos a la ministra llamando al general Yáñez para llamarle la atención. Esas dos almas del gobierno frente a muchos temas, pero particularmente al tema de la seguridad, principal preocupación de los chilenos, no es aceptable. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que hizo el general Yáñez, no emitió ninguna declaración más allá de sus atribuciones, simplemente pide ayuda para que todos esos hombres que están bajo su mando no arriesguen innecesariamente su vida por culpa de políticos que no están dispuestos a entregarle las herramientas, que cuando Carabineros le tocan con piedras, quieren poco menos que Carabineros le devuelva las piedras a los delincuentes, que cuando van a defendernos del crimen organizado, particularmente en nuestra región, con una pistola semiautomática frente a armamentos de guerra, eso no es sustentable en el tiempo. Entonces, cuando digamos de la boca para afuera que apoyamos con todo a Carabineros, que vamos a salir a la calle a perseguir a los delincuentes como perros, hagamos carne eso, que no solamente se quede en el discurso. Eso es lo que la gente hoy día pide, no solamente al gobierno, sino que a nosotros también como parlamentarios. Yo espero que la misma urgencia que se le dan a ciertos proyectos que son de interés del gobierno y que tiene toda la razón o el derecho a que lo sean, también se le dé esa misma urgencia y ese mismo trato a todos aquellos proyectos que buscan una mayor seguridad. La mayoría de ellos, que el presidente cuando era diputado y varios de sus ministros votaban en contra. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ebensperger. Bueno, sobre el primer punto, efectivamente, se excusó la ministra de Medio Ambiente, está el jefe de la división jurídica, está el asesor legislativo, al igual que ayer. No sé si tiene la nota de excusa, señor secretario, de la ministra. Gracias, presidente. Buenos días, sus señorías. Recibimos este correo electrónico hoy día en la mañana. Estimada Lorena, se dirige a la secretaria. Junto con saludar, mediante este correo queremos excusar la asistencia de la ministra para la sesión de la Comisión de Constitución de hoy por motivos de agenda. Para la sesión de hoy se conectará telemáticamente Ariel Espinosa, jefe de División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, Ignacio Martínez, asesor legislativo del Ministerio. Les pedimos, por favor, nos pueden enviar el link de conexión. Saludos cordiales. Ignacio Martínez, abogado, asesor legislativo. Gracias, señor secretario. Bueno, nos queda un artículo por votar respecto a las normas ambientales, pero si les parece vamos a remitir una nota como comisión
a la ministra, haciéndole ver la relevancia de que ella esté presente, al igual que todos los ministros sectoriales del gobierno, en el trámite de las normas de este proyecto de ley que tipifica delitos contra el orden socioeconómico, atentados contra el medio ambiente. ¿Les parece, senador Durresti? Presidente, que en esto hay que ser contundente. Yo le pido a usted, el presidente de la Comisión de Constitución. Nosotros tenemos la concurrencia de los profesores, tuvimos la concurrencia del ministro de Justicia, que es coayudante en este proceso, pero no hemos tenido ni hoy día, ni ayer, y la semana anterior la ministra estuvo al comienzo y luego no siguió. Aquí hay un debate, yo al menos he planteado una discusión no penal directamente de la técnica, sino desde el punto de vista medioambiental, y creo, porque esto es inédito, estamos trabajando en aspectos penales que nos han ayudado los académicos y hemos precisado, y el ministro Cordero hizo gala de su conocimiento como profesor y los propios académicos que nos están acompañando, pero aquí hay elementos medioambientales que inciden sobre esta situación. Entonces me parece sorprendente que en 3 sesiones de un proyecto del ministerio no está la ministra. No está la ministra. Entonces, ¿y qué? ¿Va a venir cuando esté despachado? No me parece, no me parece correcto. Tenemos que hacernos respetar como comisión, tenemos que tener la interacción con con la ministra sectorial. Yo sé que ella ha impulsado una serie tengo la mejor opinión, pero para eso está, para estar aquí, para dialogar. Si no, dejemos que nuestros asesores hagan el texto y ratifiquémoslo en una sola sesión y nos evitamos los problemas. El debate legislativo, la confrontación de ideas, el mejoramiento, uno puede ganar o ceder posiciones o tener una mirada, y para eso están los ministros. Entonces, no me parece correcto, y lo de la nota está bien que se envíe, pero ¿para qué? Si el proyecto se va a despachar. No hemos resuelto tampoco qué va a ocurrir con los otros proyectos que habían en materia ambiental. Y esa es una visión política que tiene que dar la ministra, qué vamos a hacer con los otros proyectos, que también estaban avanzados. Entonces, creo que es preocupante este tipo de situaciones. Gracias, senador. Comparto su preocupación y así se lo haremos ver una nota de molestia, si le parece a la comisión, a la ministra de Medio Ambiente, llamándole la atención sobre la necesidad de que participe ella y todos los ministros sectoriales en el trámite de este proyecto. Sobre el segundo punto que tocó el senador Alfonso Durresti, es necesario recordar, y yo lo hice ahora con los medios de comunicación, que dentro del protocolo de acuerdo que suscribimos diputados y senadores que participamos en la comisión mixta que aprobó el proyecto de infraestructura crítica, estaba el compromiso del Ejecutivo de enviar en el mes de marzo un proyecto de ley respecto a las reglas del uso de la fuerza, tanto para la policía como para el personal de las Fuerzas Armadas, porque creo que ese es el tema de fondo. El tema de fondo tiene que ver con cuál es la capacidad de Carabineros para defenderse frente a un ataque. En este caso, el cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, él va a un procedimiento respecto de una botillería que estaba funcionando de manera ilegal, fuera del horario de funcionamiento, es atacado a botellazos y finalmente, mientras era atacado a botellazo, uno de estos delincuentes de 19 años agarra un auto y va y lo atropella. Entonces esto tiene que ver con las materias de ese proyecto de ley, con uso racional, proporcional de la fuerza, pero el uso racional de la fuerza, que es algo que le insistimos mucho a la ministra del Interior. Yo, al igual que la senadora Luce Bensperger, me quedo con lo que dijo ayer el presidente de la República. El presidente de la República le entregó su respaldo a Carabineros y dijo que entendía las declaraciones del general director en el sentido que tiene que darle una señal también al personal de Carabineros que está muy afligido por la situación de un cabo primero, que en este procedimiento resulta atropellado intencionalmente y se debate entre la vida y la muerte. Entonces es muy importante recordar que hay un proyecto de ley que el gobierno se comprometió
a enviar en marzo respecto a la regla del uso de la fuerza. Nosotros hemos estado trabajando. Yo sé que la senadora Ludensperger también va a ser invitada como próxima presidenta de esta comisión a sesiones de trabajo que han tenido lugar con la ministra del Interior y la ministra de Defensa respecto al contenido de este proyecto de ley respecto a la regla del uso de la fuerza, que la idea es que nazca lo más consensuado posible. Y ahí han sido invitados senadores y diputados de las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad. Y va a ser la oportunidad para debatir estas cosas. Bueno, vamos, senador. Presidente, yo planteé una situación puntual, que creo que es importante invitar a la ministra del Interior y a el general director de Carabineros a propósito de esta situación, y lo digo en positivo. Yo hago mi opinión, hago un punto político, pero a mí lo que me gusta es solucionar, entregar herramientas, pero también es pedir corresponsabilidad y seguimiento. Nosotros en esta comisión estábamos en las antípodas de posiciones y logramos infraestructura crítica, si mal no recuerdo, unánime. Nos demoramos y se incluyó la situación de frontera. Tengo profundas diferencias políticas con la senadora Ludensperger en materia de visiones, de posiciones, pero creo que tenemos un concepto común de decir responsabilidad en los proyectos, instrumentos efectivos, cada uno sostendrá su posición, pero yo no voy a debilitar para nada a la institución, pero sí me gusta que sea en la Comisión de Constitución, donde existen 5 senadores y senadoras de las más variadas visiones políticas, pero que nos hemos puesto de acuerdo en poder hacer esa discusión, invitar al general director, invitar a la ministra del Interior a un debate serio y con una agenda legislativa. ¿Qué es lo que eso no, en qué se traduce eso? En poder dialogar aquí, no por la prensa, no con una cuña fácil o no restando fuerzas, pero tampoco omitiendo lo que estamos haciendo. Yo insisto, le pido formalmente esa situación de poder invitarlo, de poder generar esa discusión para avanzar en una agenda que no cabe duda que este año, y lo va a presidir la senadora Emsberger, en quien confío en su capacidad para sacar iniciativas adelante. Si nosotros más que comentar tenemos que legislar y votaremos cada uno de acuerdo a su opinión, pero con legislación en mano, con legislación discutible y no simplemente con saludos retóricos de cada uno. Gracias, senador. Lo que pasa es que la senadora Emsberger dijo que no estaba de acuerdo con esa invitación, por eso entendí que no había acuerdo. Senadora. Presidente, depende de cómo se haga la invitación, ¿no es cierto? Yo no estoy disponible para citar, entre comillas, o invitar al general Yáñez para que venga a esta comisión y sea vapuleado, ¿no es cierto? Sí estoy disponible para invitar al general Yáñez o al director general de Carabineros, para invitar a la ministra del Interior y para que, como hizo el senador Durresti, en esta comisión nos diga qué es o cuáles son los proyectos o sobre qué falta legislar para que el Carabineros tenga todas las atribuciones que necesita para poder ejercer sus funciones sin exponer más allá de lo necesario la vida de cada uno de los carabineros y carabineras de Chile. Gracias, senadora. ¿Habría acuerdo de invitar al general director en esos términos y a la ministra del Interior, por supuesto, respecto a la agenda legislativa, y yo diría particularmente respecto del tema de la regla del uso de la fuerza, que es lo que se va a debatir por ley por primera vez, porque hoy día están establecidas por decreto? Senador Gailea. Presidente, en relación a una posible invitación, todos sabemos y tenemos la experiencia de que si están aquí al frente la ministra del Interior y el general de Carabineros, habla básicamente una sola persona, porque las Fuerzas Armadas y Carabineros no son deliberantes. Entonces resultan ser reuniones un poco inoficiosas para lo que me imagino el senador Durresti busca. Lo que sí me parece muy relevante es una temática sumamente específica para esta reunión, que tiene que ver con lo que usted mismo decía, presidente, que es este proyecto de ley que se tiene que enviar, que habla de las reglas de uso de la fuerza. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que podríamos hacer una reunión reservada, no solamente con Carabineros, sino que también con Ejército, porque finalmente esto tiene que ver con infraestructura crítica,
una reunión reservada para ver los avances, dónde hay consenso, dónde pueden haber diferencias, para poder colaborar. Creo que eso con una cosa completamente específica para eso, en que esté Carabineros y Fuerzas Armadas, más Ministra del Interior y Subsecretaría de Defensa, para ver los avances que tiene ese proyecto y dar una demostración de apoyo de esta comisión justamente a ese proceso que iniciamos con el proyecto de infraestructura crítica. Gracias, senador. Me parece muy bien el complemento que usted ha sugerido. De hecho, cuando vimos el proyecto de infraestructura crítica en la comisión mixta, hicimos una sesión reservada e invitamos a los auditores del Ejército y de cada una rama de las Fuerzas Armadas y resultó muy ilustrativo lo señalado por los auditores de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas respecto a la determinación de la regla del uso de la fuerza, como además ya ha operado la reforma constitucional de infraestructura crítica en las primeras semanas. Va a ser muy importante conocer del Ejército cuál ha sido la experiencia respecto a la aplicación del decreto con fuerza de ley que estableció provisoriamente la regla del uso de la fuerza en estas primeras semanas de control en la área fronteriza. Así que así se acuerda invitar a la ministra del Interior, en ese caso también a la ministra de Defensa, al general director de Carabineros, al director general de la Policía de Investigaciones, ya los comandantes jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas con los respectivos auditores en una sesión que podrá tener carácter reservado según se acuerde por parte de la comisión. Así se acuerda. Señor secretario, vamos al proyecto de ley. Usted... Sí, señor. De la regla del uso de la fuerza. Así lo dije. Muy bien. Señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, al comienzo de esta sesión y tal como se mencionó en la sesión anterior, la sesión pasada, el día de ayer, corresponde comenzar con la votación de dos cuestiones que están pendientes por aplicación de artículos 78 o 182 del reglamento de la corporación. En primer término, lo relativo al artículo 310 ter, inciso primero, numeral 2. Recuerdo la página 9 del comparado de los académicos. Página 9 del comparado de los académicos. Ustedes pueden ver ahí, figura el artículo 310 ter. Dice, además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa. Número 2, esa es la que quedó pendiente, de 24.000 a 120.000 unidades tributarias mensuales si la pena señalada fuera igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo. La norma que vimos ayer, que no había sido objeto de indicaciones. Antes de repetir la votación, se ofrece la palabra. No sé quién quiere aportar algún dato adicional. Senador Gailea. Presidente, tengo entendido que de acuerdo al tenor de la conversación ayer en la comisión, los académicos que nos asesoran iban a hacer alguna propuesta que de alguna manera se hiciera cargo de las dudas planteadas por algunos de nosotros. Así que quizás sería bueno darle la palabra a ellos. Precisamente por eso le estaba ofreciendo la palabra a los académicos sobre el 310 ter. José Pedro. Le enviamos una tablita con colores. Con colores. No, esto es servicio público. Está bien, presidente. No, claro, podemos... Esto no es una oficina de arquitectos, ni de diseñadores. Gracias. Ya, explique por mientras la tablita de colores, por favor. Señor presidente, muy buenos días. Y por su intermedio también muy buenos días a todos los integrantes de la comisión y al personal de la corporación y a los demás asistentes en la sesión. La tabla, señor presidente, es una tabla que lo primero que hace es que muestra de qué manera todas las hipótesis delictivas de los delitos medioambientales están sujetas a una jerarquía, a una jerarquización de gravedad de las penas. La hipótesis más grave es la primera fila,
que es el ecocidio, y luego vienen las hipótesis de daño ambiental, luego vienen las hipótesis de contaminación calificada y las hipótesis de cuasi de delito de daño ambiental, y al final vienen las hipótesis de contaminación pura y simple y las hipótesis menos graves, las que solo tienen pena de multa. Actualmente, la pena de multa señalada en la tabla, porque la tabla tiene la propuesta que se sugiere a la Comisión, actualmente las penas de multa señaladas son, en el inferior, en las filas inferiores, el tipo privilegiado que tiene solo pena de multa, y es una pena de multa pequeña. Luego, subiendo, ¿no?, de abajo hacia arriba, la tercera fila tiene la multa del número 1 del artículo 310 ter. De abajo hacia arriba, la tercera fila, sí. Eso es. Esa es la multa del número 1. Con la referencia al 305, inciso... Primero, 306 y 307, o sea, los delitos de contaminación, salvo la ilusión del estudio de impacto ambiental, que tiene una pena mayor. Actualmente, todas las demás penas de multa son la del número 2 del artículo 310 ter, o sea, 24.000 a 120.000 unidades tributarias mensuales. Lo que se propone es insertar un tramo intermedio, siguiendo la sugerencia del senador Galilea, para los delitos de contaminación calificado y de daño grave imprudente, el tipo básico de daño grave ambiental imprudente, que son los artículos 305, inciso segundo, y 309, número 2. Y a esa categoría, que es una categoría intermedia de gravedad, asignarle la pena de multa de 12.000 a 90.000 unidades tributarias mensuales. Y eso es lo que venía en colores. Pero claro, hay que introducir un nuevo número, sí, eso es lo que venía en colores. Hay que introducir un nuevo número 2 y dejar el actual número 2 como número 3, cambiando levemente la descripción de las penalidades privativas de libertad a las cuales se hace referencia. Ya, sobre el fondo del tema se ofrece la palabra y ahí el mismo José Pedro nos va a ayudar con la redacción de la indicación para que quede bien precisa. Se ofrece la palabra, senador Galilea, ¿satisfecha su inquietud? O sea, yo creo que la propuesta de los profesores se hace cargo razonablemente de la inquietud planteada por nosotros ayer, así que yo sería partidario de incorporar un nuevo 2, que se haga justamente cargo de los delitos contenidos en el 309 número 2 y 305 inciso segundo, y el número 2 actual pasa a ser número 3. Perfecto. Entonces, si les parece, lo aprobaríamos al referéndum y le enviamos la redacción de la indicación a la Secretaría. ¿Y el número 2 sería con cuál de? Pasa a ser 3. No, el nuevo número 2, que son el tercero de abajo para arriba, contaminación y extracción de agua. ¿Y qué sería multa? El nuevo número 2 serían de abajo hacia arriba la fila cuarta y quinta, o sea, 309 número 2 y 305 inciso segundo. Y ahí el rango de la multa sería de 12.000 a 90.000 UTM. Eso es lo nuevo que se propone, este tramo intermedio que... ¿Le parece como, si leo cómo quedaría los tres numerales del nuevo artículo 310 ter? Por favor. Artículo 310 ter, además de las penas señaladas en las disposiciones de este párrafo, el tribunal impondrá la pena de multa. 1. De 120 a 60.000 unidades tributarias mensuales si la pena señalada fuera inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo. 2. De 12.000 a 90.000 unidades tributarias mensuales si la pena mínima señalada fuera inferior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo. 3. De 24.000 a 120.000 unidades tributarias mensuales si la pena mínima señalada fuera igual o superior a la de presidio o reclusión menor en su grado máximo. Perfecto, muchas gracias. Porque estas van a tener presidio.
¿Habría acuerdo, senadora Lugas? Es que, presidente, si el nuevo número 2 sería esas multas de 12.000 a 90.000 si la pena fuera inferior, dijo, la pena mínima fuera presidio menor, menor en su grado máximo. Eso es 5, ¿no? ¿Y presidio menor en su grado máximo cuánto es? 3,15. 3,15. Así quedaría la escala. Sí. Luz. ¿Estamos? Ya, tome la votación, señor. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación la redacción que se ha planteado para el numeral 2 del inciso primero del artículo 310 ter, el nuevo numeral 2. Señora Bensperger. A favor. Senador Soraraya. Senador Sordurresti. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Continuamos. Señor presidente, enseguida, sus señorías tienen que dirigirse a la página 11 de nuestro comparado. Allí también quedó pendiente el artículo 311 bis, por aplicación del artículo 178. Los académicos nos han proporcionado una redacción alternativa para este artículo 311 bis. Se los estamos repartiendo a sus señorías en este momento. Solo la provisión perpetua que había quedado pendiente y le pedimos a los profesores que nos hicieran una propuesta. Eso es lo que había adelantado el profesor Héctor Hernández. Señor secretario, si le parece, proceda a leerla, por favor. Gracias, presidente. Señor presidente, la redacción alternativa es la siguiente. Artículo 311 bis. Tratándose de los hechos previstos en el artículo 310, el tribunal impondrá al condenado como pena accesoria la prohibición perpetua de ingresar al área afectada, pudiendo extenderla mediante resolución fundada a otras áreas de las señaladas en dicho artículo que exhiban características ecosistémicas similares. El tribunal podrá autorizar el ingreso al área con el único objeto de recorrer un trayecto entre dos lugares ubicados fuera de ella, cuando no hubiere vías alternativas disponibles. Ya, acá se permite extenderlo a otras áreas, parques nacionales y queda claro en el inciso segundo que no puede afectar el derecho constitucional al libre tránsito. ¿Les parece? Muchas gracias a los profesores. Sí, senador, por favor. Sí, tome la votación. Señor presidente, somete a votación la redacción alternativa que se ha leído. Señora Bensperger. A favor. Creo que quedó, aunque me suele perturbar la palabra perpetua, pero a favor. Gracias, senadora. Senador Soraraya. Senador Sordurresti. Presidente, voy a fundamentar el voto valorando el trabajo que han hecho los académicos, asesores que recogen la situación de la perpetuidad y que se ha referido al área en la cual se sanciona al condenado y eventualmente poder, mediante resolución fundada, a otras áreas. Esto a propósito de lo que señalábamos, quien quemó, hizo un incendio en un parque nacional, obviamente no puede ingresar eso, y si hay antecedentes, que tiene una conducta pirómana o una situación así, extenderlo a otras áreas para que no vuelva a repetirse. Yo quiero hacer la prevención porque acá nuevamente en este artículo 311 bis se hace la referencia al artículo 310, artículo en el cual hice el punto, creo que muy lamentable, de que el Ministerio de Medio Ambiente cediera a rebajar
la protección de los humedales urbanos como una categoría de protección de nuestro país y que claramente va a traer las consecuencias de debilitamiento por parte de una institucionalidad penal, en este caso de herramientas para perseguir quienes atenten contra el medio ambiente, particularmente en estas áreas prioritarias, que son las áreas protegidas, los humedales de interés internacional y que debió haber incorporado claramente a los humedales urbanos y que estaba así consignado en la idea original. Quiero hacer esa referencia para la historia de la ley, que algún día se explicará por qué el Ministerio de Medio Ambiente ha validado esta regresión en materia ambiental. Pero voy a votar a favor porque creo que el proyecto, el artículo aclara la situación de la inhabilidad de, de la restricción de ingreso. A favor. Gracias, senador. Senador Sor Galilea. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Muchas gracias, señor secretario. Informo que acaba de fallecer el cabo primero Carabineros a propósito de lo que estábamos señalando. Así que le expresamos nuestras condolencias de Concepción. Así que le expresamos nuestras condolencias a Carabineros de Chile y a la familia del cabo primero Alex Salazar. Continuamos, señor secretario. Señor presidente, sus señorías ahora tienen que dirigirse a la página 12 del comparado de los académicos. En la página 12 del comparado de los académicos figura el artículo 312. El artículo 312 aprobado en el primer trámite constitucional dice: si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo, el tribunal impusiera al imputado o condenado condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal. En las indicaciones 59 y 60, sus señorías presentaron un texto alternativo para este artículo 312, que es del siguiente tenor. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo, el tribunal estimara procedente la imposición al imputado o condenado de condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, consultará a los organismos técnicos competentes. Si las impusiere, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal. Se ofrece la palabra. Senador de Urresti. Presidente, si nos puede ayudar los profesores también para la historia de la ley, cuando en la inciso segundo señala, si las impusiere, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar. Obviamente la autoridad no es necesario señalar que no es necesario que estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras. Yo creo que eso es una redundancia, las tiene por mandato legal. Lo que sí es importante es que va a informar al tribunal. Lo que abunda no daña, pero creo que es redundante que diga que la autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras. Eso es de suyo, de perogrullo. Pero para precisar y también para la historia de la ley, ¿cuáles son estas autoridades regulatora pertinente de fiscalización? Si las pudiéramos enumerar para también la historia de la ley, por favor. Profesor. Sí, la respuesta a la pregunta precisa final del senador de Urresti es una pregunta propia de las agencias, de la autoridad que está presente telemáticamente, señor presidente. Quisiera simplemente observar que la modificación que se propone introducir en la indicación tiene por objetivo que haya dos pasos de relaciones no con la autoridad. Primero, un paso de consulta respecto de la adopción de la medida y luego un paso de información de la medida para la fiscalización del cumplimiento. Y aunque pueda entenderse en general redundante la referencia a la facultad de todas las competencias, lo importante es que aquí la ley le está dando una función especial nueva,
que es la función de fiscalizar el cumplimiento de la medida adoptada por el Tribunal Penal. Claro, esta es una función nueva que la ley penal está generando. Entonces, lo que hace la regla es decir, para esta nueva misión tiene todas las facultades también. Gracias, profesor. Esa es la función de la regla. Si les parece. En la misma línea, agradeciéndole al profesor que lo aclara, me parece muy bien esta regla de usted, yo impongo, o sea, pregunto para efectos de la sanción, la impongo y tendrá que informar el cumplimiento. Y solo una referencia, profesor, en lo que nos puede ayudar, presidente, por su intermedio. Nosotros muchas veces hemos peleado o estamos pendientes de los tribunales de ejecución de pena, que me parece que son de todo importante para efectos de saber cómo esas penas se cumplen y también poder medir incluso políticas públicas de cumplimiento. ¿Cómo lo ve, si nos ayuda el profesor, en ese cumplimiento? ¿Va a ser con qué facultades, más que con qué facultades, con qué procedimiento? ¿Habrá que desarrollar posteriormente vía reglamentaria ese procedimiento? Por eso es bueno que esté la superintendenta, porque nos va a ayudar, pero trato de imaginar, esperemos en un universo de una proyección de 10 años, cuando tengamos, 500 personas condenadas por estos tipos penales, ese registro, ¿dónde va a estar alojado o dentro de las facultades también, que lo conversábamos ayer con la superintendenta, con qué capacidad técnica ellos lo van a llevar adelante para que el cumplimiento efectivo de la pena tenga también el correlato de cumplimiento de la misma y no simplemente estadístico de decir lo cumple o no lo cumple? Gracias, senador. Aprovechemos también la presencia de la superintendenta de Medio Ambiente para extenderle la pregunta, señora Marie-Claire Plumer. ¿Qué debemos entender por organismos técnicos competentes y la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento? Yo me imagino se trata de la propia superintendencia, pero le ofrecemos la palabra para que lo pueda explicar. Muchas gracias, presidente. Respecto a la primera consulta del senador Durresti, efectivamente la referencia a organismos técnicos competentes podrían ser varios, digamos, hoy día, ¿no? Podría ser la Dirección General de Aguas, podría ser el Servicio Agrícola y Ganadero, podría ser incluso la Autoridad Marítima, podría ser la Autoridad Sanitaria e incluso podría ser la misma Superintendencia del Medio Ambiente. Sin perjuicio de la propia atribución que se le está asignando en el caso que se apliquen medidas de reparabilidad a la autoridad fiscalizadora. Se entiende por los distintos tipos que están asociados a instrumentos de carácter ambiental y autorización que la autoridad fiscalizadora será la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, es importante hacer presente que hoy día la Superintendencia del Medio Ambiente, bueno, desde su origen, ha desarrollado una capacidad muy importante respecto a la identificación de daño ambiental. Ello en cuanto, para efecto de la configuración de determinadas gravedades, como se conversaba ayer, daño ambiental reparable o irreparable, ha desarrollado capacidades importantes en materia de configuración del daño ambiental. Hoy día la reparabilidad está básicamente en sede del Tribunal Ambiental, que puede ordenar a través de medidas o a través de una conciliación la reparación del daño ambiental. La superintendencia hoy día, la relación con daño ambiental se da en dos líneas, ¿no? En la configuración de una infracción grave o gravísima que ha incorporado daño ambiental reparable o irreparable, según el caso, y sucedido aquello, una vez sancionado, el infractor puede presentar un plan de reparación. La ley de la superintendencia previó la reparabilidad en sede administrativa, lo cual, mientras tanto, se inhibe el ejercicio de la acción por daño ambiental
ante el Tribunal Ambiental. Ahora, eso lo que ha implicado para efectos de la superintendencia es que en relación a los planes de reparación, que han sido básicamente muy pocos los presentados, en 10 años no pasan de 2, digamos, ha podido, a partir de los sancionatorios y la configuración del daño, desarrollar capacidades. Por tanto, es interesante que uno de los organismos que deba ser consultado, ojalá siempre por parte del tribunal, sea la Superintendencia del Medio Ambiente, porque ha sido hoy día la que ha tenido la capacidad de configurar daño, la experiencia, 10 años, y la que ha coordinado a su vez a los organismos de la Administración del Estado sectoriales competentes. Muchas gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias a usted, señora Superintendenta de Medio Ambiente, Marie-Claire Plumer. Sobre esta disposición, el artículo 312, ofrezco la palabra. Procedamos a la votación, señor secretario. Señor presidente, somete a votación el artículo 312. Senadora Sara Bensperger. Senador Soraraya. A favor. Senador señor Durresti. A favor. Senador Sol Galilea. Presidente, voy a votar a favor, pero yo le tomé el punto al senador Durresti. Creo que no es enteramente feliz cómo termina este artículo. Y si tuvieran a bien los profesores buscar una redacción un poco mejor, yo la tomaría en una próxima sesión. Simplificando el final, yo creo que es una redundancia, efectivamente. Voto a favor, pero sí, yo creo que hay un espacio de mejora ahí. Vamos a buscar una mejor redacción. Lo que pasa tiene que ver con la comunicabilidad entre la sanción del tribunal y la sanción administrativa, y se quiso hacer referencia a eso, pero vamos a buscar una mejor redacción. Señor presidente. A favor. Señor presidente, entendiendo que es una votación ad referéndum, esperando nueva redacción, 5 votos por la afirmativa. Muy bien. Aprobada. Seguimos. Señor presidente, de esta manera hemos terminado todo lo relativo a delitos ambientales, de acuerdo con el comparado académico, pero hay un punto que... Señor presidente. Profesor Bascuñán. En el proyecto, señor presidente, se consulta en el artículo 58 del proyecto, y eso es la página 357 del comparado grande. Todavía quedan ahí disposiciones relacionadas con el medio ambiente, que son 357, ¿sí?, que se refieren a delitos, a atentados contra el sistema administrativo de protección del medio ambiente. Son delitos de falsedad y delitos de obstrucción. Los que se introducen en la ley 20.400, se propone introducir en la ley 20.417, o sea, la ley de la superintendencia. Continúe con la palabra, profesor. El trabajo con la agencia suscitó la necesidad de distinguir entre atentados más graves contra el sistema administrativo y atentados menos graves. Y entonces aparecen los atentados más graves en un nuevo artículo 37 bis y los atentados menos graves en un nuevo artículo 37 ter, que se agregarían a la ley 20.417. Procedamos a leerlos, señor secretario. Señor presidente, el artículo 58 del proyecto de ley aprobado en el primer trámite constitucional dice: incorpórase el siguiente artículo 37 bis en el artículo 2 de la ley número 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Artículo 37 bis. Sin perjuicio de las sanciones que corresponde aplicar conforme a las normas del presente título, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales el que en una solicitud de calificación presentare información falsa que oculte, morigere, altere o disminuya los efectos, impactos o características de relevancia ambiental para el emplazamiento, construcción u operación de un determinado proyecto, de un modo tal que pueda conducir a una incorrecta determinación del instrumento de evaluación al que éste debe someterse o que permita a su titular eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. La misma pena establecida en el inciso anterior recaerá sobre quien fraccione sus proyectos o actividades con el objeto de hacer variar el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe someterse. Igual pena recaerá en el que presentare información falsa para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación o cualquier otro instrumento de gestión ambiental. Las indicaciones 109 y 110 de los senadores señores Aray y Walker y el senador señor Galilea proponen sustituir este artículo 58 por el siguiente. Artículo 58. Modificaciones a la ley número 20.417. Incorpórense los siguientes artículos 37 bis y 37 ter en el artículo 2 de la ley número 20.417 que crea el Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Artículo 37 bis. Sin perjuicio de las sanciones que corresponde aplicar conforme a las normas del presente título, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales a el que en la evaluación ambiental de un proyecto presentare información que ocultare, morigerare, alterare o disminuyere los efectos o impactos ambientales futuros determinados en la evaluación ambiental de un modo tal que pudiere conducir a una incorrecta aprobación de la resolución de calificación ambiental. B. El que fraccionare sus proyectos o actividades para eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental o hacer variar la vía de ingreso al mismo. C. El que presentara a la Superintendencia del Medio Ambiente información falsa o incompleta para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental, normas de emisión, planes de reparación, programas de cumplimiento, planes de prevención o de descontaminación o cualquier otro instrumento de gestión ambiental de su competencia. Artículo 37 ter. Sin perjuicio de las sanciones que corresponde aplicar conforme a las normas del presente título, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales a el que incumpliere las sanciones de clausura impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente o las medidas impuestas en virtud de las letras B, C, D y E del artículo 48. B. El que impidiere u obstaculizare las actividades de fiscalización que efectuare la Superintendencia del Medio Ambiente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a las propuestas de los artículos 327 bis y 337 ter. Senador Alfonso Urresti. Presidente, teniendo en consideración que son facultades y que dicen relación principalmente con el trabajo de la Superintendencia de Medio Ambiente, me gustaría que pudiéramos escuchar a la superintendenta para efectos de explicarnos las situaciones. Le pediría a Mariclot particular referencia al 37 ter, en que nosotros establecemos estas sanciones de 50 a 500 unidades tributarias mensuales al que incumpliere las sanciones de clausura impuestas por la superintendencia, cómo opera en la institución que usted dirige, directora, estas situaciones de incumplimientos de clausura, cómo lo hacemos, cuál es la capacidad, cuál es la ocurrencia de esa situación, y también en la letra B, aquellas situaciones que impiden o que obstaculizan las actividades de fiscalización, muchas veces el ingreso a un determinado sector, el traspasar una valla o tener que constituirse en una ribera de un río, de un predio donde se están ocurriendo infracciones. Entonces, si le parece y que nos pudiera explicar un poco la parte práctica. Nosotros creo que la legislación está correcta en el texto, pero con las capacidades personal y la situación práctica, ¿cómo lo ve ella? Muchas gracias, senador. Señora superintendente, le ofrecemos la palabra. De Urresti, efectivamente, la Superintendencia del Medio Ambiente
tiene dificultades, digamos, operativas y también a propósito de su propia ley, ¿no? La Superintendencia del Medio Ambiente aplica sanciones de clausura definitiva, por ejemplo, pero luego de impuesta la sanción administrativa, la Superintendencia carece, ¿no?, de facultades de imperio y de hacer cumplimiento más allá de la eventual nueva infracción que se pueda generar por ese incumplimiento administrativo, la aplicación de una nueva sanción administrativa, pero no logra hacer en algunos casos efectiva la sanción. Hay casos bien emblemáticos por parte de la Superintendencia, por ejemplo, en el caso de Inversiones Lampa, en que se ha aplicado la clausura, pero no se cumple finalmente. O hace un par de años atrás, la Española, que era un proyecto en el sector de La Plata, de los terrenos de la Universidad de Chile, también pasó algo similar. Es decir, la Superintendencia del Medio Ambiente no logra llegar respecto de los infractores de alguna manera que efectivamente ya están fuera del ordenamiento jurídico y por lo tanto, si bien no es la regla general dentro de la superintendencia, los casos son bien emblemáticos y hay efectivamente una limitación para poder hacer efectivo. Por lo tanto, la incorporación de estas modificaciones resultan especialmente importantes. Eso, bueno, de más está decir, efectivamente la superintendencia es un organismo que requiere ser fortalecido a nivel de recursos y de personas, pero además con una eventual modificación legal en ese sentido. Ahora, respecto de la propuesta, solo me gustaría aprovechar, adicionar, que se incorpora la información falsa, ¿no?, e incompleta, hace referencia la disposición. La información falsa es fundamental incorporarlo, ¿no? Hoy día, si bien en la ley de la superintendencia se incorporan elementos de gravedad respecto a quien otorga la información falsa, para la superintendencia es muy difícil llegar a configurar aquello. Por lo tanto, la incorporación pasa a ser un elemento bien determinante en materia penal. Lo que sí me parece que puede ser complejo es la incorporación de la palabra información incompleta, ¿no? Porque aquello, si bien puede ser requerido y eso en el fondo dentro de los procedimientos sancionatorios se incorpora y se agrava una sanción de acuerdo a nuestros mecanismos y metodología, para efectos penales focalizaría solo respecto a la información falsa y no incompleta por las características propias de cómo se relaciona la superintendencia con sus regulados, ¿no?, y las herramientas que dispone para completar esa información, y en el caso que persistiera el carácter incompleto, las herramientas propias del procedimiento sancionatorio permiten hacerse cargo de elemento, ¿no?, o esa conducta por parte del infractor. Gracias, presidente. Muchas gracias, superintendenta. Le ofrezco la palabra al senador Durresti y después al senador Galilea, que tiene un punto. Senador. Presidente, que lo alertaba el senador Galilea, pero coincidimos cuando en la letra en la letra C, dice el que presentara a la Superintendencia de Medio Ambiente información falsa. Obviamente tiene que haber ahí una fuerte sanción, información falsa o incompleta. La condición de incompleto siempre es relativa y siempre puede faltar algo que la autoridad considera. Yo creo que tiene que ser o dolosamente incompleta, o maliciosamente incompleta, o evidentemente incompleta con propósito de eludir el proceso. El concepto o la hipótesis de falsa está clara, pero la hipótesis de incompleta en relación a qué. Yo creo que debiéramos o eliminarlo o precisarlo
digamos, para que no quede duda sobre esta situación. Gracias, senador. Senador Galilea. Gracias. Yo, siguiendo la línea de lo que expresaba la superintendenta y que también recogía el senador Durresti, yo tengo la impresión de que tanto en la letra A como en la C del 37 bis, yo creo que es necesario poner el elemento subjetivo del maliciosamente. En la letra A uno podría discutir más, pero morigerar demasiado, o sea, cualquier modelo, otra parte puede decir, no, es que morigeraste, alteraste porque le pusiste un parámetro de no sé qué, y yo creo que ahí se entra una discusión que puede ser muy odiosa. Tiene que haber un explícito, o se tiene que demostrar que la persona o la empresa que se sometió a impuesto ambiental quería engañar en la evaluación del proceso ambiental. Y ya lo decía en la letra C, el incompleto, yo soy partidario derechamente de no ponerlo, y si es que queda, tiene que ir con el maliciosamente incompleto, porque bueno, a mí me ha tocado 1000 veces estar en estos procesos y lo clásico es que dicen, oiga, falta antecedente en esto, pero de ahí a que yo esté cometiendo un delito, evidentemente que no hay un trecho extremadamente largo. Entonces, yo me inclino por ponerle el maliciosamente a la letra A y a la letra C del 37 bis, presidente. Gracias a ambos senadores por sus observaciones, sus propuestas. ¿Habría acuerdo que quedara de esa forma el que maliciosamente fraccionara sus proyectos o actividades para eludir el sistema de evaluación? Y la letra C, el que presenta a la Superintendencia de Medio Ambiente información maliciosamente falsa o incompleta? ¿Y el B por qué no presenta? No, pues acabo de leer el B. El que maliciosamente fraccionare sus proyectos. En la A también. ¿Y cómo quedaría en la A? El que en la evaluación ambiental de un proyecto maliciosamente presentara información que ocultare. Sí. Yo creo que la redundancia acá aplica porque efectivamente estamos hablando de un tipo penal. Y si no les parece, nos da lo mismo porque queremos incorporarlo. ¿Les parece? Es que yo sé lo que nos va a decir el profesor Bascuñán, que un elemento del tipo, el dolo y todo el tema, pero dele. Lo que el profesor Bascuñán va a decir, sí, es que al introducir el adverbio maliciosamente, lo que la ley va a generar va a ser una litigación en relación con el sentido y alcance del adverbio, que para algunos tribunales no va a significar otra cosa que dolosamente. Y eso significa, desde un punto de vista penal, con conocimiento de lo que se hace. O sea, algo que no es necesario explicitar porque pertenece a la imputación regular de dolo. O sea, introducir maliciosamente va a poder significar algún propósito específico en la interpretación o simplemente actuación dolosa que ya está presupuesta por las reglas generales. Luego, la introducción puede que satisfaga al redactor, pero en la práctica puede no cumplir una función relevante. Quizás con un acuerdo de historia legislativa que en este caso el legislador entiende que es un propósito de engañar, ¿no? Y que por lo tanto... Ya, muy bien, muchas gracias. Esa es la intención del legislador, hacer énfasis en el concepto de malicioso. Senador. Presidente, yo creo que no es baladí la discusión y el profesor fija una posición, por algo lo sostuvo. A mí me gustaría, si no nos quedan un par de minutos, abrir nuevamente la palabra a la superintendenta, porque ella conoce este tipo de situación. El fraccionamiento es distinto que alguien fracciona por
por un tema de presentación, pero claramente es una situación. Y, por ejemplo, recuerdo el caso, el mítico proyecto de Hidro Aysén, mega represas en Aysén, por un lado, y la línea de transmisión a través de otro proyecto. Eso claramente es un fraccionamiento que producir esa cantidad de energía eléctrica en la Patagonia sin considerar las líneas de transmisión es evidentemente un fraccionamiento doloso y que cabría dentro de este tipo. Entonces, me gustaría nuevamente abrir la palabra que se le diera a la superintendenta, porque el profesor Bascuñán nos pide que no sea retórica esta situación, o que en definitiva sea un elemento eterno de discusión. Si podemos redactarlo en la historia de la ley o algo así, no renunciemos a ello. Muchas gracias, senador. Ofrecemos la palabra a la superintendente. Gracias, presidente. Bueno, la infracción del fraccionamiento está contenido en la ley 19.300, no está contenida en la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. No obstante ello, evidentemente, a partir del catálogo infraccional del artículo 35, que contempla una infracción contenida en leyes ambientales, la superintendencia ha iniciado varios procedimientos imputando el fraccionamiento. Ahora, la norma de la ley 19.300 establece un requisito adicional para efecto de la configuración de fraccionamiento, que es el a sabiendas. Expresamente en la redacción del artículo 11.3 se establece que incurrirá en infraccionamiento quien a sabiendas hubiese, ¿no es cierto?, evitado el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, o hubiese evitado variar el instrumento de ingreso. Por lo tanto, para efectos de la superintendencia, la configuración del fraccionamiento siempre podríamos calificarla que implica una mayor configuración de la intencionalidad. Cuestión no necesariamente que se exige, por ejemplo, para la infracción de la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque la ley no exige ese elemento adicional de intencionalidad, ¿no? Por tanto, la incorporación del elemento doloso que se entiende incorporado en lo que implicaría el artículo 37 bis, sería, claro, un dolo con un dolo penal, digamos, con un estándar que en el fondo es distinto a la intencionalidad que construye la Superintendencia de Medio Ambiente en sede administrativa. Pero solo como para reforzar, el fraccionamiento para la superintendencia no es fácil configurarlo, diciéndolo en palabras simples. En general es un tema. Muchas gracias, superintendenta. Démosle la palabra al profesor Bascuñán, que una acotación pequeña, y después a la senadora Asperger. En sancionatorio, o sea, en el nivel de referencia al sancionatorio administrativo, puede ser relevante introducir una regla, una mención restrictiva a la imputación subjetiva, porque opera con estándares de imputación subjetiva no reducidos al equivalente del dolo penal, sino también extendidos a la culpa civil. Dolo civil, que es más estricto que dolo penal, más culpa civil. El dolo penal es en parte dolo civil y en parte lo que sería algo como una culpa muy grave penal, que es el dolo eventual. Entonces, cuando se trata de responsabilidad penal, operan las reglas generales del Código Penal, y entonces, por regla general, esto es doloso. Lo que quiere introducir el legislador tiene que especificar cuál es el sentido restrictivo respecto del dolo, porque si es simplemente dolo, ya están operando las reglas generales del Código Penal. Si introduce un elemento subjetivo del tipo, ¿no?, entonces tiene que especificar cuál es su sentido respecto de la regla general del dolo. Maliciosamente recibe muchos sentidos distintos contextualmente. Uno de ellos es el del propósito de engañar al destinatario de la comunicación. A sabiendas cumple la función. En derecho penal también se discute contextualmente la interpretación, pero a sabiendas lo que hace es que excluye el dolo eventual de conocimiento, ¿no? Se conoce con certeza o con certeza práctica, y no se conoce simplemente la posibilidad de qué, sino que se conoce la actualidad, ¿no?, la efectividad de qué, no la posibilidad de qué.
Entonces, en ese sentido, si se va a introducir aquí a sabiendas, se va a excluir el dolo eventual. Si se va a introducir maliciosamente, puede que implique un propósito ulterior de engañar, y eso tendría que especificarlo el legislador. Gracias, profesor. Senadora Ebensperger. Presidente, yo entiendo y comparto todo lo que ha señalado el profesor Bascuñán, pero aún así creo que debiéramos definir si incorporamos en estas tres letras el maliciosamente o el a sabienda, y en cuál de los dos incorporar, ahí sí acogería la observación del profesor. Muy bien. ¿Qué prefieren, el maliciosamente o el a sabiendas? Para excluir el dolo eventual. El jefe de la división jurídica, don Ariel Espinosa, está pidiendo la palabra. Don Ariel. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar a todos los asistentes. Comentar simplemente que a sabiendas es un estándar que es más fácil de acreditar dentro de las organizaciones empresariales sobre las cuales recaen estos tipos, porque tiene que ver con si la parte de la información parcial que se omite en la entrega de la autoridad estaba disponible y las personas que prepararon la respuesta hicieron una selección de información para entregarla a la autoridad. Entonces, que ese es el tipo que se busca perseguir. Entonces, en ese sentido, si hubiese que optar entre una alternativa y otra, es mucho más interesante la alternativa de a sabiendas, porque permite configurar ese escenario. Se seleccionó información en circunstancias que estaba toda disponible para presentarla a la autoridad y se entregó una parte y no otra. Esa es una circunstancia súper objetiva que se puede establecer. Gracias, senadora. Presidente, con lo que ha señalado el asesor jurídico, a mí me quedó claro que lo que hay que introducir es maliciosamente, con la explicación que él señala, porque precisamente un poco lo que decía el senador Galilea y también el senador Durresti, una evaluación ambiental tiene tal calidad, tal cantidad de papeles, lo mismo que un proyecto, que básicamente sin que haya dolo, sin que haya intención de engañar, puede el titular del proyecto o la consultora, quienes estén preparando la DIA o el estudio, decir, esto no es necesario porque están incorporados en esto. Entonces pueden existir documentos que no los presentan porque creen que están de más. Y eso no significa que estén tratando de engañar. Entonces, creo que si vamos a incorporar algo, que yo soy partidaria de hacerlo, es el maliciosamente. Perfecto, gracias, senadora. Superintendenta, si puede dar su opinión en 30 segundos, por favor, porque si no se nos va a acabar la sesión. Ya, solo 30 segundos. En el caso que se apruebe por parte de la Comisión el artículo 37 bis, sería interesante, solo para dejarlo presente, que el 11 ter de la ley 19.300, que se refiere al fraccionamiento, se elimine la exigencia de a sabiendas y se deje bajo el mismo estándar de la configuración de la elusión. Dado que se incorporaría esta modificación del 37 bis, incorporando elementos de dolo para el tema penal. Muchas gracias. Gracias, superintendente. Lo que pasa es que me dice el secretario que eso estaría fuera de la idea matrices del proyecto, entonces un poco más complejo, pero sí. Claro. Acá estamos hablando del tipo penal. Bueno, entonces, ¿quedaría maliciosamente? Señor secretario, tome la votación. Señor presidente, somete a votación. Sí, en el A, B y C, agregar la palabra maliciosamente, artículo 37 bis y 37 también. Sí. Ok. Senadora Soraya Ebensperger. A favor. Senador Soraraya. A favor. Senador Durresti. Un segundo, por favor. Se estaría agregando sabiendas en todos los números, en todas las letras. No, maliciosamente en todas las letras, bien digo. Gracias, presidente. Sí, con el sentido de alcance que señaló el profesor Bascuñán. A favor. Gracias, senador. Senador Galilea.
segundito, por favor. ¿Estamos en qué página? 357. Es que el profesor Bascuñán me está ocupando como megáfono. Sí, solo Estamos en el BIS todavía. Solo en el BIS, solo en el BIS. No, en el BIS, solo en el BIS. Ya, el TEP todavía no se vota. No. Solo en el Estamos hablando de las letras A, B y C del BIS. Perdón, pero el señor presidente sometió a votación los dos artículos. Solo ¿no? BIS. Del BIS. Estamos votando los dos artículos, Sí. pero incluyendo el maliciosamente Solo en el BIS, solo en el Es BIS. que el TEP, ¿podemos dejarlo para una votación separada? Sí, lo que pasa es que queríamos terminarlo de ir a No, sí, hoy es día, pero solo- por si hay alguna duda resolvamos al tiro. A ver, todo el A, B y C del... Estamos ok, Estamos ok estamos ok. para que la votación... Maliciosamente, ya. Ok. En el 37 ter, letra B, el que impidiere o obstaculizare, tengo la impresión de que también hay que ponerle algún adverbio, como diría el profesor Bascuñán. El que impidiere o obstaculizare maliciosamente la actividad de fiscalización. O el que maliciosamente impidiera obstaculizar. El que maliciosamente impidiera o obstaculizara la actividad de fiscalización que efectuare la Superintendencia de Medio Ambiente. Significativamente me gustó. El que impidiera o obstaculizare significativamente. Significativamente. A favor algo, entonces. Con ese agregado. ¿Les parece? Significativamente. Por unanimidad. Sí. Ya. Así se aprueba y queda despachado la parte de delitos ambientales relativos a este proyecto. Seguimos mañana. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.